continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Humberto Castillo, rector del Gracias por la invitación. del Consejo Nacional Electoral. Tú fuiste dirigente del MIR también, ¿no, Humberto? Fui dirigente del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y también de la Nueva Alternativa. De la Nueva Alternativa. Y ahí estuve pues, en esa época dura del proceso revolucionario venezolano fracasado. Y cuando se dividió el MIR, tú te quedaste con el MIR Américo, ¿no? Yo estuve con el MIR Américo y ahí entramos en la Nueva Alternativa. Después entraron en la Nueva Alternativa con Guillermo García Ponce. Con Guillermo García Ponce, José Vicente Rangel, Luis Miquelena incluso estuvo. Luis Miquelena estuvo allí inclusive. Así es. Sí. Bueno, siempre poner las cosas en contexto. Sí, sí, sí. Humberto, ayer se dio la reunión en la OEA y Colombia no logró su objetivo de que se convocara a la reunión de cancilleres para evaluar la situación en la frontera. Voceros de la MUD han dicho que el gobierno busca con la suspensión de garantías en la frontera y con estas acciones suspender las elecciones. Me gustaría que comenzáramos a analizar este cuadro, ¿no? Bueno, fíjate, reiteradamente se ha dicho por distintos voceros, pues sobre todo ligados al gobierno, asociados al gobierno, que ese no era el escenario para discutir ese tema, porque sabemos que la OEA tradicionalmente ha tenido posiciones sesgadas con relación a las posiciones de Venezuela y a los problemas planteados en Venezuela. Hubo recientemente las declaraciones del secretario general. Entonces, lo que se evidenció allí es que una mayoría, por supuesto, no vamos a decir arrolladora, pero una mayoría al fin determinó que ese tema no se discutiera allí. Ahora, el problema es que está por discutirse ese tema en otros escenarios. Está UNASUR, Colombia ha tenido resistencia para hacerlo en ese escenario. De todas maneras, siempre queda la discusión bilateral, es decir, entre los dos países, porque hasta ahora, a pesar de la complejidad de la situación, ambos gobiernos han reiterado que están dispuestos a sentarse a discutir. Ahora, casualmente en los dos países hay elecciones. En Colombia las elecciones regionales de alcaldes y concejales y aquí las elecciones parlamentarias, ¿no? ¿Tiene que ver eso algo? Mira, tú sabes que toda decisión política y toda acción de gobierno tiene un impacto electoral o positivo o negativo, porque para eso se es gobierno y para eso se trata de gobernar en función de necesidades estratégicas o tácticas. Esto es una decisión táctica, es decir, para tratar de enfrentar un problema que estaba siendo realmente muy conflictivo. Paramilitarismo, extracción de gasolina, controlando extracción de alimentos, delitos, numerosos delitos en la frontera. Eso, por supuesto, en algún momento había que pararlo. Y el gobierno tomó la decisión de hacerlo ahora. Ahora, ojalá que esto tenga un impacto más allá de lo electoral, que yo creo que es lo que esperamos todos los venezolanos, y que esto permita regularizar lo que es la presencia en el mercado venezolano de todos los productos que en este momento hay carestía y que además se haga bajo condiciones realmente de precios justos. Ahora, Humberto, tú que fuiste rector en el Consejo Nacional Electoral, por aquí una pregunta que hace Néstor Alfonso y me gustaría que la respondiera. Como experto electoral, ¿está de acuerdo con que se elimine la tarjeta de la MUD? Podría responder sin rodeos. Mira, yo creo que eso es un escenario negado totalmente. Pensar que el Consejo Nacional Electoral pueda tomar una decisión, para mí eso está negado absolutamente. Y no creo que tampoco ningún organismo jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Justicia, esté pensando en esa posibilidad. Yo creo que aquí los dos factores políticos que están disputándose la Asamblea Nacional en este momento están dispuestos ya a la pelea electoral. Y cada uno en sus circunstancias está buscando los votos necesarios y allí se va a dirimir. Además, ese es el escenario natural para dirimir la diferencia, la votación el 6 de diciembre, en este caso para la Asamblea Nacional. Ahora, la colocación de la tarjeta de la unidad opositora al lado de otra tarjeta que también se llama unidad genera confusión en el electorado. ¿Fue hecho deliberadamente o una casualidad? Mira, el Consejo Nacional Electoral no coloca las tarjetas en ningún lado. Eso lo hace cada partido en función de la votación obtenida en el voto lista en la elección previa anterior.
Y en este caso, como el que más obtuvo votos en esa elección, escogió el primero, que fue el PSUV, y escogió arriba y a la izquierda. La Mesa de la Unidad escogió abajo y a la izquierda también. De manera que ese otro partido también hizo su selección porque era la opción que tenía en ese momento. Pero eso no lo decide absolutamente el Consejo Nacional Electoral, eso lo decide cada organización. Ahora, tú que fuiste miembro del CNE, cuando hay una confusión, yo recuerdo incluso, fíjate, cuando se iban a asignar los colores de los partidos en tiempos de la llamada Cuarta República, recuerdo que el PCB reclamaba porque había partidos que iban a utilizar el rojo, por ejemplo, con la Liga Socialista hubo un problema en ese sentido y obligaron a que la tarjeta de la Liga llevara unas rayas y unas características que permitieran diferenciarla de la del Partido Comunista. Lo mismo pasó con Vanguardia, que primero fue Vanguardia Comunista y luego Vanguardia. Hubo esos antecedentes, pero en este caso son dos tarjetas que se parecen mucho. Sí, pero cada partido escoge cuáles son sus símbolos, sus tarjetas. Y en el CNE no hay un lugar. organismo no hay alguna instancia que diga, mira, se parecen demasiado las tarjetas, no pueden ir, no puede ser. Claro, ahí, digamos, la dirección de partidos políticos que evalúa. Pero el problema es que, fíjate, ahí creo que hubo selección de 40 partidos, 40 tarjetas distintas. Necesariamente va a haber colores que se superponen. Eso, como tú lo señalas, lo hubo en el pasado con el MAS y Primero Justicia, los colores, el color naranja y aquella pelea entre varios partidos. Al final se toman decisiones y yo no creo que el color tienda a confundir al electorado, porque hay la campaña, hay la propaganda y hay la difusión de cada candidato. Otro tema que ha estado siempre en el tapete es el de la autonomía o no del Consejo Nacional Electoral. Quienes ponen en duda la autonomía del Consejo Nacional Electoral y hay quienes consideran que es un instrumento del gobierno para perjudicar a la oposición. Aquí pregunta también uno de nuestros televidentes, Iván Figuera, dice, ¿el gobierno y la oposición hacen presión al CNE para que haga lo que ellos quieren o las decisiones del CNE son autónomas? Mira, yo creo, en definitiva, y no tengo ninguna duda al respecto, que las decisiones del CNE son totalmente autónomas, independientemente, y lo digo con mucha responsabilidad, que haya rectores que tengan sus posiciones políticas o su afinidad política. Las decisiones son totalmente autónomas. Es más, las decisiones del CNE, del organismo rector, no pueden influir en absoluto en cambiar la voluntad del electorado. No hay manera. No hay manera. En mi opinión, no hay manera. Tenías que poner de acuerdo, no solamente a las autoridades rectorales, tendrías que poner de acuerdo aproximadamente a 50.000 personas que participan en toda la estructura de las elecciones para torcer unos resultados de manera tal que incline la votación hacia un Ahora, candidato. por ejemplo, cuando se cambian los circuitos o cuando, por ejemplo, se le quita un diputado a un municipio y se le pasa a otro, ¿eso no puede de alguna forma torcer la voluntad electoral? Mira, suponte tú que pudiera ocurrir que estableciendo una circunscripción electoral se favorezca a una opción a otra, pero es que el elector concurre en igualdad de condiciones, los chavistas y los opositores concurren en igualdad de condiciones a votar en ese circuito y además se hace perfectamente legal, no se hace, digamos, de manera fraudulenta, se hace apegado a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales en cuanto a cómo deben estar conformadas las circunscripciones. Julio Ruiz pregunta por aquí, Humberto, ¿cómo se puede auditar de forma confiable y transparente sin los cuadernos electorales? Este es un tema interesante también, la auditoría, el proceso ese de verificación de que voto emitido, voto contabilizado y sea el mismo. Si voté por el partido A o por el candidato A, sea lo que refleje incluso el papelito y luego el acta. Claro, es que los cuadernos electorales siempre se han mantenido y es una de las figuras que en este momento, la única figura que en el proceso electoral no está automatizada y sin embargo sirve de instrumento para establecer algún tipo de comparación entre el voto emitido, lo que establecen las actas de escrutinio y lo que aparece en el cuaderno de votación. Eso se puede tomar inclusive, es más, el Tribunal Supremo en algunas ocasiones ha tomado el cuaderno electoral como un sistema de comprobación para verificar la introducción de algún recurso sobre algún tipo de fraude que señalen algunos candidatos, algunos partidos.
el cuaderno ha sido utilizado en algunas oportunidades como mecanismo de comprobación, de manera que el cuaderno existe y el cuaderno se utiliza en ese sentido y es fácilmente verificable, pues. Humberto, también hay algunos cuestionamientos de factores opositores a la instalación de centros de votación en zonas, por ejemplo, de la misión vivienda, en donde hay misiones, bases de misiones, etcétera, ¿no? Mira, los centros de votación, la política del CNE, y no de ahora, porque existen los urbanismos, de los últimos 15 años, es llevar los centros de votación a los sectores populares, donde estén ubicados, sean en urbanismo o sean en barrios de tradición muy vieja, de larga data, o donde sea que esté el electorado que se le dificulta ir a votar por las condiciones que existían antes de trasladarse, les tocaba, fíjate que había sectores indígenas, por ejemplo, que tenían que viajar 2 y 3 días para ir a votar. Ahora no, ahora se le ha acercado hasta a las comunidades indígenas, centros de votación, para que fácilmente puedan ejercer ese derecho. Es una cuestión de equidad, pues no se está buscando que, digamos, unos sectores tengan más posibilidad de votar, no, que todos los sectores tengan el mismo acceso a ese derecho constitucional. Aquí hay, Carlos Morales dice, ¿por qué solo se habla de paramilitares y qué pasa con los grupos guerrilleros? Estoy de acuerdo en que se combatan a ambos. Carlos Márquez dice, tu invitado dice que son tácticas del gobierno y también es una táctica mantener en zozobra al país entero. Mira, lo que estamos buscando y lo que el gobierno está buscando y lo que todos los venezolanos estamos buscando, sean chavistas u opositores, es que haya tranquilidad interna, que el país se sosiegue, que los venezolanos no estemos enfrentados de manera, digamos, indiscriminada y sin ningún sentido, sino que dirimamos la controversia en unas elecciones a ver quién verdaderamente tiene el respaldo popular. ¿Tú ves en peligro el triunfo del PSUV en estas elecciones, Humberto? Mira, yo no creo que el PSUV pierda las elecciones. Lo digo por lo que he visto, por lo que fue las primarias del PSUV y por lo que, a pesar de que hay malestar en mucha gente, alrededor, digamos, la controversia política se expresa en muchos escenarios, inclusive dentro del PSUV, pero a la hora de una decisión trascendente, todos los electores tradicionalmente chavistas se alinean en esa dirección, y eso yo creo que va a ser determinante para estas votaciones, sobre todo porque los candidatos del PSUV, te voy a decir una cosa, en su buena mayoría son extraordinarios candidatos con arraigo en las poblaciones a las cuales están buscando sus electores. Tenemos que hacer una pausa, Humberto. Ya regresamos con Humberto Castillo, exrector del Consejo Nacional Electoral.